Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Dei. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos a continuar con este proyecto patrístico, es decir, con esta intención, con el objetivo de acercaros a vosotros, Iglesia, a los padres de la Iglesia. Pues muy bien, ya hemos ido dando respuesta a distintas preguntas. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué escuchar a los padres de la Iglesia? ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? ¿Y en qué nos íbamos a centrar nosotros? Que es en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Hoy vamos pues a comenzar a escuchar a uno de los padres de la Iglesia, en este caso a San Cipriano de Cartago. Reconozco que yo mismo os dije que una manera pedagógica útil y muy conveniente para acercarnos a los padres de la Iglesia a la hora de estudiar, de profundizar en algún tema, era el abecedario patrístico. Recordad que os sugerí enumerar el abecedario e ir colocando en cada letra a un padre de la Iglesia. Recordad que os dije por la San Agustín, San Basilio Magno, San Cirilo de Alejandría, San Dámaso, San Efrén el Sirio, diácono, Faustino Luciferano, San Gregorio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Hipólito de Roma, San Ireneo, San Juan Crisóstomo, San León Magno, San Máximo el Confesor, San Máximo de Turín, Nicetas de Remesiana, Orígenes, autor muy importante a la hora de acercarnos al estudio de las Escrituras para sacarle más jugo, más provecho a la lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. San Policarpo de Esmirna, incluso por la Q encontramos alguno, que es San Quod Vult Deus, es en latín. ¿Qué significa lo que Dios quiera? Pues lo puedes recordar de una manera muy sencilla, Q de Q, lo que Dios quiera. Tenemos también a Rufino de Aquileia, tenemos a San Sofronio, tenemos a Tertuliano, tenemos a Venancio Fortunato, Victorino de Petovio y también finalmente tenemos a San Zenón de Verona. Pues mira, ya hemos hecho ese recorrido por el abecedario patrístico. Entonces, os dije que es una manera muy interesante de acercarnos para estudiar algún tema. Por supuesto, no es una manera científica, ni quizás la forma más correcta, pero sí es una forma acertada para este estudio sencillo, casero, doméstico y humilde que queremos hacer del Santísimo Sacramento de la Eucaristía en los padres de la Iglesia. Pero ¿qué ocurre? Hoy vamos a empezar con San Cipriano. Estaba intentando yo, porque de suyo hay frases maravillosas, hay un contenido maravilloso del Sacramento de la Eucaristía en San Ambrosio, en San Agustín, en San Braulio de Zaragoza. Pero parece ser que San Cipriano levantó la mano y me dijo, empieza por mí. Entonces vamos ahora mismo a ubicar a nuestro padre de la Iglesia. Estamos hablando de un padre de la Iglesia del siglo III. Nació cerca del año 210 y sufrió el martirio en el año 258 y fue obispo de Cartago. Vamos a situarnos un poco. Estamos en la Iglesia en el siglo III. Recordemos que en ese tiempo tenía el dominio el Imperio Romano, y el Imperio Romano pues siempre estaba en ese vaivén de la persecución contra la Iglesia, luego cierta indiferencia, y luego otra vez la persecución, y así va avanzando la Iglesia peregrinando en este mundo en medio de esas persecuciones. Pues este obispo de Cartago tuvo que enfrentarse a varias persecuciones y de hecho en una de ellas murió decapitado y por eso es mártir. Por eso también es muy importante que a la hora de recordar ese abecedario patrístico pues pidamos la intercesión de estos padres de la Iglesia, porque muchos de ellos son santos, en este caso San Cipriano, porque encontramos otros autores que también están englobados en este concepto de padre de la Iglesia, pero que de suyo pues no son santos. Ya en otro momento entraremos en ese aspecto, pero entonces ¿por qué no implorar esa asistencia, protección de San Agustín, de San Policarpo de Esmirna, etcétera, de San Ireneo de León, de San Zenón de Verona? Pero bien, vamos entonces a seguirnos centrando en
este autor en San Cipriano de Cartago. Entonces, como os decía, este padre de la iglesia sufrió el martirio. Entonces, es de este mismo contexto de persecución que ocurre. San Cipriano se encontró pues con la siguiente tesitura. Os estoy colocando primero en contexto para luego escuchar más a fondo lo que este padre de la iglesia nos enseña acerca del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Entonces, ¿qué ocurre? Entre esas persecuciones, pues la iglesia, los hijos de Dios, reaccionaban de distintas maneras. Algunos, desgraciadamente, pues terminaban cediendo y ofrecían incienso a los ídolos paganos. Nosotros actualmente, cuando escuchamos ídolos paganos, nos puede causar cierta sorpresa, pero no es así. En ese tiempo había ídolos y se ofrecían sacrificios a esos ídolos. Recordad la advertencia de San Pablo. Entonces, algunos miembros de la iglesia terminaban cediendo y ofrecían incienso a los ídolos, los denominados turificati. Algunos caían aún más bajo porque ya terminaban ofreciendo sacrificios, los denominados sacrificati. Y luego ya algunos se las agenciaban con alguna entidad del gobierno del Imperio Romano para obtener un certificado, un documento que les acreditara como que no estaban en contra del dominio del emperador y que no tenían ninguna objeción. Entonces tenían como una especie de documento de certificado para que los dejaran en paz, porque también, pero ellos también habían caído, y estos eran los libellatici, tenían un documento que les certificaba que no estaban en contra. Pues este grupo es el denominado los lapsi, los caídos. Entonces, ¿qué ocurre? De suyo, una primera reacción de San Cipriano ante esta situación fue una reacción muy, pero muy rigorista. Tanto es así que los libellatici todavía pasaban un poco, y después de una penitencia, pues entonces ya podían de nuevo, después de la penitencia, recibir la absolución, imposición de las manos, dice él, del sacerdote, pues ya podían integrarse nuevamente a la comunidad. Pero los turificati, los que habían ofrecido incienso, y los sacrificati, los que habían ofrecido sacrificios, solamente se les admitía a la comunión con la iglesia, a la comunión eucarística, solo en peligro de muerte. Después fue pasando el tiempo y San Cipriano se dio cuenta, queridos míos, que esta no era la reacción más apropiada. Por supuesto que cuando se acercaban era porque tenían la intención de unirse nuevamente a la iglesia. Entonces ahora, después de una penitencia más prudente, ya se les recibía al sacramento de la Eucaristía, porque él había caído en la cuenta de que precisamente para ellos enfrentarse a esas persecuciones necesitaban la fuerza de Cristo Jesús. Adelanto alguna frase. ¿Cómo van a derramar estos hijos míos? ¿Cómo van a derramar ellos su sangre por Cristo si no beben esa sangre que fue derramada por ellos? Pues, queridos míos, hasta aquí hemos llegado en este encuentro de JF Proyecto Patrístico, y ya hemos comenzado a escuchar a un padre de la iglesia, a San Cipriano, para ver qué tiene que decirnos acerca del sacramento de la Eucaristía. Hoy hemos ya escuchado a San Cipriano, que nos dice que la Eucaristía es fuerza para afrontar el martirio. Hasta la próxima.